Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista de los hechos noticiosos que han ocurrido aquí en el país y en el resto del mundo. Mira, a mí no me gusta mucho ese tema de las protestas sociales, no me gusta. Y no me gusta porque en República Dominicana, durante los últimos años, muchos años, hemos vivido dentro de una tranquilidad social importante, aunque no dejen de haber protestas callejeras, populares, comunitarias, pero sí hay un estado de tranquilidad social, pese a todos los problemas que hemos enfrentado, el tema de la pandemia, que provocaba excitación en la gente encerrada, el tema de la situación de la economía, que le cuadra la cabeza a muchas familias, a mucha gente. Pero dentro del ejercicio de la democracia hay quejas, hay protestas, hay denuncias y todo esto, pero el ambiente general finalmente es de tranquilidad social. Y si estamos en medio de situaciones económicas tensas, la paz social y la tranquilidad política son ejes fundamentales para que el país pueda seguir echando sus luchas. Bien o mal, usted puede decir que son buenas o son malas, que son positivas o que son negativas. Usted puede querer más o estar conforme. Eso es una situación independiente, pero realmente el país está en una lucha cotidiana, día a día, semana a semana, mes a mes, para tratar de salir, resurgir de la crisis de la economía que nos ha provocado los reflujos de la pandemia y los efectos de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Todos sus efectos con los precios del petróleo, con los precios de los alimentos, con los precios de los embarques, con la situación de inestabilidad en el comercio mundial. Todo esto ha pasado. No hemos salido todavía del reflujo económico que nos provocó la pandemia. Entonces tenemos este otro incidente. Por eso, estas manifestaciones de ex policías y ex militares marchando hacia el Palacio Nacional, exigiéndole al gobierno que les reajuste, le aumente sus pensiones y otras conquistas laborales que ellos entienden que no se les ha cumplido. Los fiscales hablando de que van a hacer piquetes, marchas y todo esto, y que, además de eso, amenazan con que hasta podrían paralizar el sistema judicial si no son atendidos sus reclamos, que dicen ellos, dice el doctor Rodríguez Camilo, quien es el presidente de la Asociación de Fiscales del país, que hace tiempo que están pidiéndole al Poder Ejecutivo que otorgue más recursos a la Procuraduría General de la República para que puedan mejorarse las situaciones salariales, los incentivos, los ingresos en sentido general de los fiscales. Este es un punto muy importante y muy trascendente. Señores, si un fiscal, ellos dicen que ellos deben ganar por lo menos iguales a los jueces de primera línea. Si un fiscal, como decía él en una entrevista por radio en que yo participé, él lo hacía, en el programa de radio, si un fiscal gana 75, 80 mil, 90 mil pesos, está conociendo un tema de drogas, un tema de homicidio de una persona importante, un tema de fraude, un tema de lavado de dinero, de estafa, que involucra miles y millones de pesos, y viene un ciudadano y le pone en las manos un maletín cargado. Usted me dirá, la idoneidad del hombre está por encima de todo. Sí, ciertamente, y usted tiene razón, pero están las tentaciones. Un hombre que cuando sale de su casa
y llega a veces por la noche, ya el dinero del mes, al día 15, al día 18, al día 17, ya se ha ido agotando y la cuenta del colmado ha ido creciendo. Y está la demanda de los útiles escolares del hijo, que ya comienza el año escolar. El precio de las medicinas. O sea, cuando se ven acorralados económicamente, incluso con la relevancia y cierto poder que le da a un ciudadano estudioso de las leyes que ha llegado a la posición de fiscal, esas tentaciones, ojalá que en todos los casos, por la mayoría diría yo, no surtan su efecto, pero hay que pensar que son tentaciones. Y usted me dirá, ¿cómo tú te paras en la televisión, Rudy González, a decirle a la gente que eso es correcto y que tienen que estar atentos a eso porque si lo tientan, ellos tienen problemas y tienen que resolverlo? No es lo que estoy diciendo, estoy hablando de una realidad que ocurre. Decía don Germán Ornes, hace muchos años, cuando yo comenzaba el periodismo y yo era parte de ese equipo dirigencial en el periódico El Caribe, estamos hablando de los años 70. Recuerdo que don Germán lo decía y lo repetía. Señores, y don Germán, un hombre vertical, sin lugar a dudas. Es muy difícil que una persona resista un cañonazo, lo decía así, un cañonazo en un maletín con 100,000 pesos. Estamos hablando de los años 70, con 100,000 pesos para que resuelva un caso y haga algo que no está dentro de lo legal. Complicado. No se justifica, pero se explica. Y yo no quiero decir que se debe llegar a eso, pero se explica. Es militares y es policías, hombres de armas, tienen armas porque quedan asignados con ellos, acorralados por la situación económica. Uno no sabe dónde pueden llegar algunas situaciones. No deben llegar, pero están las tentaciones. Los fiscales, los médicos andan ahí quejándose con la AFP. O sea, y decía Zenén Cava, en una entrevista también en mi programa de radio en esta semana, le pregunto, ¿y cómo van las negociaciones con el gobierno después de aquella manifestación que ustedes hicieron y después de que se reunieron? No nos hemos vuelto a reunir. 3 veces se han convocado y se ha aplazado la reunión. Yo no sé lo que están esperando, yo no sé a dónde nos quieren llevar. O sea, señores, pongamos los pies sobre la tierra. Lo que menos necesitamos en este país son alteraciones a la paz social. No lo necesitamos. Tenemos más que suficiente con los dolores de cabeza que nos genera el problema de la economía. Que vuelvo y digo, y entiendo que el gobierno ha estado actuando en favor de solucionar de la mejor manera posible, de atenuar por lo menos el impacto de esa crisis de la economía mundial, de la inflación que nos acogota, con subsidios, con nuevas medidas, con la apreciación del peso, con la generación, el impulso a las MIPYMES industriales, diciéndole a las empresas del gobierno que tienen que ver con la seguridad social, comprar esas empresas para motorizar ese servicio, esa parte de la industria más pequeña. Pero uno ve y uno ve. No quisiéramos pensar en esto. No quisiéramos pensar en esto, pero la atención está centrada en todo lo que se está haciendo. El gobierno, lógicamente, está tratando de consolidar la revitalización de la economía a través de la industria del turismo, de las exportaciones, de la calidad del gasto en cierto modo. Y por eso usted ve al presidente de la República tirado a la calle del medio, ofreciendo obras, oyendo a la gente, diciéndole que le vamos a hacer esto y aquello, y la verdad que no se compensan los ingresos del gobierno con lo que se está ofertando para poder motorizar la economía de ese lado.
Esa es la verdad. Pero se hacen cositas, se hacen cosas, sí, se trata de hacer. Hay una realidad, y es que se está imbuido de la mejor positividad para enfrentar esta situación. Pero de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Ojo con esto. 750 millones, señores, de mujeres en el mundo no tienen acceso a una cuenta bancaria. No tienen acceso a la motorización del sistema bancario mundial para cualquier tipo de operaciones en la economía. 750 millones de personas. Mucho. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Vamos a verlo en este reportaje que nos presenta Moisés Naín desde su programa Efecto Naín en Washington, D.C. A continuación, 750 millones de mujeres no tienen cuenta en el banco. ¿Qué consecuencias tiene esto? Lo comparto con ustedes. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En la última década se han hecho grandes avances en materia de inclusión financiera. Según datos del Banco Mundial, el año 2011, 51% de todos los adultos del planeta tenían una cuenta bancaria. 51%, la mitad de la humanidad. Para el año 2018 esa cifra subió y llegó a ser 69%. Sin duda una muy buena noticia. Pero aún así, cerca de un tercio de la población global enfrenta importantes obstáculos que le impiden acceder a un servicio tan esencial como los que da un banco. Y más de la mitad de esas personas son mujeres. Esta realidad no solo tiene repercusiones a nivel individual, sino que también afecta negativamente a la economía como un todo y a la sociedad, especialmente en los países de menores ingresos. Hoy vamos a conocer en profundidad este importante y preocupante fenómeno. ¿Por qué hay tantas mujeres discriminadas, excluidas del sistema financiero? ¿Qué consecuencias tiene esa exclusión? ¿Y qué se está haciendo para remediar este problema? Todo esto en el siguiente reportaje. Miren. En 2020, de las más de 14 millones de mujeres afganas, tan solo el 7% tenía cuentas bancarias. Un año después, cuando el régimen extremista talibán tomó el poder, a las mujeres se les negó, entre otros derechos, el acceso total a servicios bancarios. Es así que Afganistán cuenta con una de las tasas de exclusión financiera más altas a nivel global. Pero no es un caso único. Según el último informe de la organización Global Findex, para 2021, 740 millones de mujeres en todo el mundo no tenían una cuenta bancaria. La situación ha mejorado levemente desde 2017, cuando se registraban más de 1.000 millones de mujeres sin acceso a la banca. Esto se debe en gran parte a las nuevas tecnologías. Así lo explica Mary Ellen Iskenderian, presidenta del Banco Mundial de la Mujer y autora del libro No hay nada micro en 1.000 millones de mujeres. Los servicios financieros digitales han cambiado las reglas del juego. Para los bancos tradicionales era muy costoso alcanzar a clientes que viven en zonas rurales o que solo realizan transacciones de montos muy pequeños y de manera frecuente. Pero ahora que esos servicios se pueden ofrecer de manera digital, el costo se ha reducido. Las empresas de telefonía móvil se han convertido en proveedores de servicios financieros, al igual que los bancos. Las fintechs o empresas de tecnología financiera están eliminando las barreras que tradicionalmente han tenido que enfrentar las mujeres. En Etiopía, la empresa de dinero móvil Mbir ofrece a sus usuarios una cuenta virtual desde la cual pueden hacer transferencias y pagar facturas. No hace falta tener siquiera internet, solo deben marcar desde sus celulares *818 numeral. Tigist Kutema es una de sus clientes. El servicio se puede usar en cualquier lugar y a cualquier hora. Es mucho más práctico que los bancos.
Entre 2014 y 2021, el dinero móvil contribuyó a un aumento del 8% en los índices de acceso a servicios financieros en el mundo en desarrollo. Regiones como África subsahariana, el sur de Asia y países latinoamericanos como Paraguay han sido los más beneficiados. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, pues las mujeres siguen representando el 54% de los adultos no bancarizados en el mundo. Las mujeres tienden a tener menos conocimientos financieros y digitales, así que debemos trabajar para mejorar sus capacidades. Por otro lado, muchos bancos y proveedores financieros no consideran a las mujeres buenas clientas, a pesar de que múltiples investigaciones indican que las mujeres son más leales, son mejores pagando deudas y ahorran y acumulan saldos durante más tiempo. Y luego hay barreras en el ámbito gubernamental y político. En América Latina, por ejemplo, las mujeres solo poseen alrededor del 18% de las tierras, pero todavía muchos bancos exigen poseer terrenos o propiedades como única garantía para un préstamo empresarial. Derribar estas barreras podría tener grandes beneficios para la economía mundial. Imaginemos un mundo en el que las mujeres tienen acceso a la misma cantidad de productos y servicios financieros que los hombres, como la aprobación de hipotecas, créditos de libre inversión, seguros de vida, entre otros. Estudios recientes demuestran que en ese escenario habrían ganancias anuales de hasta $700 millones para los bancos, compañías de seguros y empresas gestoras de inversiones. Asimismo, se estima que si las mujeres participaran de forma idéntica a los hombres en la economía, se sumarían más de $28 billones al Producto Interno Bruto Mundial para 2025. Eso sería tanto como las economías actuales de Estados Unidos y China combinadas. Además, la inclusión financiera se traduce en beneficios para la sociedad en general. Cuando las mujeres no solo reciben más dinero, sino que tienen la capacidad de controlar cómo se gasta ese dinero, adquieren una mayor participación en todas las decisiones del hogar. Existen investigaciones muy fascinantes que demuestran que si se incluye a las mujeres en el sistema bancario, es más probable que voten y que se presenten a cargos públicos en su comunidad. Además, es más probable que las mujeres, junto con sus hijos, puedan salir de una relación de abuso o maltrato. También está demostrado que cuando las mujeres tienen mayor control sobre sus finanzas, invierten sus ingresos en mejorar la salud y educación de sus hijos, lo cual se ve reflejado en productividad económica. La participación plena de las mujeres en el sistema financiero podría acelerar la disminución de la pobreza y de la desigualdad. Y la mejor noticia, según Iskenderian, es que tenemos las herramientas para lograrlo. La inclusión financiera está a nuestro alcance. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Seis meses han pasado desde que Rusia decidió invadir a Ucrania y provocó en Europa una situación de intranquilidad, de inseguridad, de desajuste de los procesos de la economía de que venía saliendo el mundo y Europa entre ellos después de la pandemia.
Y ha pasado todo este tiempo sobre la base de muchos muertos, de una nación destruida por los efectos de la guerra, de una tensión generada en toda esa área del mundo e inclusive con muchos efectos en las economías de países tan lejanos como los de América, de una expectativa que mucha gente dice no sabemos dónde va a llegar esto, sabemos cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo terminará. Las plataformas internacionales de comunicación como la Voz de América, la Voz de los Estados Unidos de América, la Deutsche Welle de Alemania, el RT de Rusia, Al Jazeera de Irán, muchas de las de Qatar, muchas de las plataformas le dan un seguimiento corrido. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses y qué ocurre hoy en la guerra de Rusia contra Ucrania? Veamos qué está pasando. Las sirenas antiaéreas resonaron en Kiev este miércoles sin que ningún ataque llegara, rompiendo la inquietante tranquilidad de la capital que conmemoró los 31 años de independencia de la Unión Soviética. También han pasado 6 meses desde que Rusia invadió Ucrania sin lograr ganar la guerra. Trozos de tanques y vehículos blindados rusos calcinados fueron colocados como trofeos de guerra en el centro de la capital, mientras se prohibieron celebraciones públicas por temor de ataques. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió que Ucrania expulsaría por completo a las fuerzas rusas, recuperando las áreas ocupadas. Finalmente nos unimos, una nueva nación nacida el 24 de febrero a las 4 a.m. No nació, sino que renació, una nación que no lloró, gritó ni se asustó, una que no huyó, no se rindió y no olvidó. Alrededor del mundo no faltó la solidaridad a los ucranianos en este día, mientras sus aliados prometieron seguir apoyando Kiev. Rusia podría aumentar sus ataques en estos días, según Estados Unidos, y ya algunos bombardeos alrededor del país tuvieron lugar. En las Naciones Unidas, Ucrania fue el tema central del Consejo de Seguridad este miércoles. Hoy, exactamente 6 meses después, no se vislumbra el final del conflicto desencadenado por la invasión de la Federación Rusa. Mientras nos reunimos, los combates más intensos se concentran en la región oriental del Donbass y en el noreste, pero prácticamente todos los rincones de Ucrania se ven afectados y nadie está fuera del alcance de los ataques con misiles. Según la ONU, más de 5.500 civiles fallecieron en 6 meses, mientras que más de 12 millones de ucranianos fueron obligados a abandonar su hogar. En el conflicto, Kiev perdió 9.000 militares, mientras Rusia no hizo públicas sus pérdidas. Pero el Pentágono estima que podrían superar 80.000 entre heridos y muertos. Después de que no pudo apoderarse de Kiev, Rusia se centró en tomar el este de Ucrania. La guerra está en gran medida estancada, sin perspectivas inmediatas de conversaciones de paz. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Nuevos bombardeos de las fuerzas de Kiev en la zona de la central nuclear de Zaporozhye causaron un cortocircuito en una subestación eléctrica, dejando sin luz a la provincia homónima y de Jersón. Precisamente los constantes ataques contra la instalación atómica han sido el tema de la conversación entre los jefes de defensa de Rusia y Francia. Moscú insiste en que una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccione esta planta. Boris Kuznetsov tiene más información en directo. Hola Boris, un gusto saludarte. Cuéntanos la última hora. Hola Carla, los ataques de los informados ucranianos por la zona donde se encuentra la central atómica de Zaporozhye ha generado muchos problemas para la población local, tanto para la provincia de Zaporozhye como también para la provincia de Jersón. Es que los ataques por la zona de la central atómica han causado los incendios y también los informados ucranianos han destruido prácticamente la planta de la electricidad, la subestación eléctrica, lo que también
podemos destacar, produjo a su vez el cortocircuito debido a los incendios y se produjo un efecto cascada porque se produjo el corte del suministro de la electricidad para las ciudades mayores. Todo esto se desembocó en que se paró prácticamente el transporte público que depende del suministro de la electricidad. También se generaron muchos problemas para los hospitales que tuvieron que acudir a la ayuda de los generadores diésel. También hubo muchos problemas con el suministro de agua, aunque también podemos destacar que las administraciones locales han reaccionado muy rápido y también los especialistas en ciertas ocasiones pudieron restablecer la normalidad de manera muy rápida, aunque también en casos separados se necesitó mucho tiempo para la restauración de la normalidad. Mientras tanto, también podemos destacar que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha informado a su contraparte francés en una conversación telefónica sobre los riesgos de los ataques de los militares ucranianos por la central atómica de Zaporozhye. Y también el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica ha informado sobre que ya prácticamente está lista la visita de los expertos del organismo a la instalación atómica en Zaporozhye para una inspección, y de hecho también él ha expresado que tanto Moscú como Kiev están de acuerdo sobre la importancia de esta visita, que debe ser algo imprescindible. Y también del Ministerio de Defensa de Rusia han informado sobre que han podido eliminar a unos 200 reservistas ucranianos en la localidad de Chaplin después de un ataque con un misil Iskander por el tren militar en la provincia de Dnipropetrovsk. Pues además también han podido eliminar unas 10 unidades de la maquinaria militar que se dirigían al Donbass, que se dirigían a la zona de los combates. Ahora invito a escuchar las palabras de Igor Konasenko, fue el representante oficial del Ministerio de Defensa. Como resultado del impacto directo de un misil Iskander en una formación militar en la estación de trenes Chaplino en la provincia de Dnipropetrovsk, fueron eliminados más de 200 militares de la reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 10 unidades de técnica rumbo a la zona de combate en Donbass. Pues también podemos constatar que, por desgracia, continúan los ataques de los informados ucranianos por la ciudad de Donetsk y también las zonas circundantes, y como resultado de los ataques por diferentes localidades, entre ellas la localidad de Gorlovka, hay una víctima mortal y también hay varias personas heridas. El brutal conflicto en Ucrania amenaza la paz en toda Europa. Luego de 6 meses de guerra, sus efectos repercuten en todo el mundo. Unos cientos de kilómetros más al oeste, casi 1 millón de refugiados de Ucrania llegaron a Alemania. Necesitaban vivienda, escuelas, asistencia sanitaria, pero también trabajo. Y la industria alemana precisaba de las habilidades de los recién llegados. Desde un punto de vista alemán, un efecto beneficioso de la guerra. Pero ¿ha cambiado Alemania de forma profunda por la invasión de Putin en Ucrania? Para el canciller Olaf Scholz, que comparecía pocos días después del ataque, fue un momento de transformación. Estamos viviendo un momento decisivo. Eso significa que el mundo de después no será el mismo que el mundo de antes. La gran ruptura con el pasado es sin duda el enorme aumento del gasto del gobierno para las Fuerzas Armadas de Alemania. Un fondo especial de 100.000 millones de euros que acercará el presupuesto anual de defensa a la meta de la OTAN del 2% del PIB. Otro símbolo de la nueva estrategia militar es el envío de armas pesadas al campo de batalla ucraniano. Enviar armas a zonas de conflicto era hasta ahora un tabú en Alemania. Las noticias nacionales y las noticias internacionales nos la presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País, preparadas por nuestra periodista Grecia Espinosa. A continuación.
El Ministerio de Salud Pública reportó 271 nuevos contagios de coronavirus tras procesar 3.185 pruebas para detectar la enfermedad, por lo que el país acumula 1.116 casos activos a nivel nacional. El reporte epidemiológico señala que el total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto complementario proyectando una eventual alza de los ingresos fiscales, así como un incremento en 47.395.2 millones en el déficit fiscal. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aseguró que el proyecto no contempla aumentar el nivel de deuda previamente aprobado por el Congreso Nacional. El Banco Central afirmó que el nivel de inflación de República Dominicana está por debajo de la media de América Latina y que 10 de los 18 países de la región tienen un nivel actualizado de precios mayor que el dominicano, al rechazar el análisis de economistas y dirigentes políticos que señalan que República Dominicana es uno de los países con mayor nivel de alza de precios en la región. La institución advirtió que hacer un análisis del comportamiento de la inflación utilizando periodos superiores a los 12 meses. El presidente Luis Abinader trató sobre la crisis que atraviesa la hermana nación de Haití con el embajador de Canadá ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, y presidente del Grupo Asesor sobre Haití del Consejo Económico y Social de esa entidad, Bob Rae. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania y avisó que si Rusia gana el conflicto, llevará la guerra a otros países. Los sistemas de seguridad de la central nuclear de Zaporizhia se han activado después de un corte de energía que dejó temporalmente la instalación y toda la región sin electricidad, informó la Administración Militar Cívica de Energodar, ciudad donde se encuentra la planta. La economía de Estados Unidos se contrajo 0.1% en el segundo trimestre del año, una décima menos que la cifra inicialmente estimada. La Oficina de Estadísticas Laborales revisó el ritmo anual de caída, que ahora calcula fue de 0.6% frente a un 0.9% estimado antes. Una avanzada del presidente colombiano Gustavo Petro fue atacada por desconocidos con disparos de fusil en la convulsa región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, a donde el mandatario tiene previsto viajar este próximo viernes. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La apreciación del peso dominicano frente al dólar es algo no usual en República Dominicana. Que yo recuerde, quizás se haya producido en algún momento, pero no recuerdo ni siquiera por el tiempo que tiene la apreciación que ha sufrido el dólar, el peso frente al dólar en los últimos meses, en el último año, diría yo, y cuidado,
como una situación que muestra estabilidad. ¿Por qué razón? Claro, los que ganan en dólares se podrán quejar de que ahora les rinden menos, pero eso mantiene un estado de garantías de las reservas y de evitar que la vorágine de aumentos a veces cuando se ha producido en República Dominicana pone patas arriba a la economía. Yo estoy diciendo cosas de lo que yo aprecio en la calle, como un hombre de la calle. Quien sabe de eso es don Carlos Cuello, nuestro analista de economía, quien está con nosotros esta noche, como cada semana. Y ese es el punto central con el que yo quiero comenzar, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Usted está bien? Yo estoy bien. Bueno. Y con dólar apreciado. Sí, lo grande del caso es que, y la gente se preguntará, pero ¿cómo se explica que el peso dominicano se esté apreciando frente al dólar, mientras el euro, que es la segunda moneda más fuerte del mundo, frente al dólar? Se está depreciando frente al dólar, prácticamente están a la par. Sí. Esa es una de las grandes noticias en los periódicos internacionales, ¿no? En el caso del peso dominicano, bueno, se han estado haciendo transacciones en esta semana 53 por 1. Sí. Cuando todos recordamos que el año pasado estaba cercano a los 60. Sí, llegó a 58 y pico, pegado al tope. Incluso se proyectó que cerraría este año, todavía falta, obviamente, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas. Exacto, eso es lo que teníamos en la proyección para este año, ¿no? Cuando se dijo al 62, la gente dijo, eso va para el 65 y pico. Sin embargo, esta noticia sorprende porque y no solamente que está el 53 por 1, sino que la preocupación de los generadores de divisas, porque en todo hay ganadores y perdedores. Claro, claro. Se aprecia o se deprecia, ganan y pierden. La gente piensa que porque alto es malo, bajo es bueno. No, pasa lo mismo que la temperatura. La temperatura muy alta te va dando una fiebre que te puede fundir. Pero si baja, entonces ya estaría muerto. Claro, sí. Claro. Entonces, en el caso del tipo de cambio, por ejemplo, en lo que va del año, el dólar se ha apreciado un 7.7% en lo que va del año. Carlos, ¿tú habías visto una situación de esa naturaleza? Sí, en 2005. 2005. Recuérdese cuando Leonel... pero eso fue por una coyuntura también muy especial. Llegó casi a 60. Sí, por una coyuntura muy especial porque fue que el gobierno de Hipólito Mejía no tuvo ningún control y eso se fue a la suerte de Dios y era una situación irreal. Realmente irreal. Y entonces cuando volvió el gobierno buscó el nivel aceptable para ese momento realmente dentro de la economía dominicana. Mira, ahí yo creo que habría que considerar factores económicos, pero también social, porque la verdad es que se perdió la confianza en la economía. Porque hubo una situación... Sí, con motivo de la quiebra bancaria, el mal manejo también de lo que fueron esa quiebra bancaria, ¿no? Pero cuando se pierde la confianza en una economía, la gente se refugia en una moneda dura. Claro. Entonces, el Banco Central llegó a registrar reservas internacionales negativas. Sin embargo, una vez ya se vislumbraba que iba a haber cambio, porque hubo un cambio de gobierno, ¿no? Ya había ganado las elecciones el presidente Leonel Fernández, que había estado en el 96, 2000, ¿no? Le había entregado al presidente Mejía. Y que paradójicamente dejó el mismo gobernador. O sea, había dejado el gobernador de Banco Central que Balaguer había designado. A Héctor Valdés Albizu. Que salió, fue, digamos, sustituido durante los 4 años del presidente por Mejía. 2 gobernadores en esos 4 años. Y el presidente Fernández anunció que nuevamente asumiría la gobernación Héctor Valdés. Claro. Entonces se recuperó ahí primero la confianza en la moneda dominicana y el tipo de cambio, mira, que llegó a sobrepasar el 60 por 1. Se desplomó a menos de la mitad. Sí, a 32. Sí, se desplomó. Y el Banco Central incluso tuvo que hacer lo mismo que está haciendo ahora. Ahora mismo, el Banco Central manifestó que ya lleva comprado $500 millones para evitar que siga desplomándose el tipo de cambio. Para mantener un equilibrio. Claro, porque el mejor tipo de cambio es el tipo de cambio equilibrado, ¿no? Tú decías una vez, yo recuerdo, y eso lo he recordado siempre, tú decías una vez, el gran problema del precio del dólar frente al peso dominicano es la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Si tú tienes y tú dices, bueno, en este mes yo voy a tener un dólar al 10 por 1,
tú puedes planificar, hacer tus ecuaciones económicas, tus inversiones, porque pues, si tú no sabes si mañana va a estar al 12 y pasado va a estar al 15 y después va a estar al 9, eso te genera un estado de inestabilidad que siempre tú buscas protegerte al alza. Sí, cuando hay incertidumbre en un mercado, muy claro. Siempre en un mercado cuando hay incertidumbre la brecha, que no es más que el margen de negociación, se amplía, claro. Porque el riesgo se traduce en mayores precios. Y tú apuestas siempre a protegerte con lo de arriba. Claro, si es esperada y proyectada, tanto con la inflación pasa lo mismo, ¿no? Ya entonces simplemente se va ajustando en el proceso, ¿no? En este caso, el Banco Central ha incrementado en $1.000 millones su reserva. O sea que eso todavía fortalece más el peso dominicano. El hecho de que el Banco Central disponga de niveles de reserva tan elevados, ¿no? Se fortalece el peso dominicano. Probablemente el Banco Central seguirá esa política. Lo único es que aquí hay contradicciones, porque mientras el Banco Central compra dólares, está poniendo a circular peso. Y la política monetaria restrictiva lo que está haciendo es retirando peso. Sí. El Banco Central ha manifestado que desde la expansión monetaria del año 2020 y mantenida para el año 2021 ha ido recuperando de amortizaciones. Recuérdate que muchas de esas facilidades fueron por 2 años, ¿no? Y gran parte de ellos se ha ido recuperando. Y por supuesto, con la alza de tasa ahora también ha ido recuperando dinero, retirando dinero de la circulación. Sí, sí. Pero en el caso del tipo de cambio, hay que reconocer que perjudica a los generadores de divisas, porque encarece más los productos exportados. Estimula la importación. Lo que envía remesa, como tú decías, también, porque le rinde más los pesos, ¿no? Los pesos, claro. Al convertirlo, ¿no? Y claro, la inversión extranjera, aunque tiene otros parámetros, ¿no? Pero también podría impactar. Un poco más lenta. El turismo también, sí. Porque el turismo compara mucho. Sí. Aunque nosotros tenemos ya una oferta turística muy bien definida y con cierta ventaja competitiva. En expansión y con cierta ventaja competitiva sobre los países circundantes, ¿no? El caso de los países de América Latina, con el sur, la región del Caribe. Exacto. O sea que, de todo modo, eso podría afectar. ¿Qué otra dónde podría también impactar de manera negativa? Bueno, el déficit de la cuenta corriente. Porque al incentivar las exportaciones y encarecer las exportaciones podría afectar las importaciones. Sí. Pero el Banco Central ya decidió seguir esta política de fortalecimiento de su reserva y de mantener, por lo menos, estabilizar el tipo de cambio. Hay una cosa importante en esto, y es que dada la confianza que ha ganado el Banco Central, indudable, sí, en este proceso de crisis de la economía, que ha ganado el Banco Central, indudablemente, este tipo de acciones va acompañada de esa confianza. Y eso ayuda mucho en que la idea, la estrategia del Banco Central tenga mayor visos de éxito que de fracaso. Sí, el mejor indicador de eso que tú acabas de manifestar es la visita reciente de los grandes bancos de inversión, claro, de Estados Unidos, ¿no? Al gobernador del Banco Central. Claro. Y el interés por invertir en la economía dominicana. Claro. O sea, esa gente no viene a hacer turismo. No. Serán en Don Pepe quizás un día, pero ese no es el motivo. Exacto. El interés por la economía dominicana y, por supuesto, también ellos hacen negocio. El interés de seguir haciendo negocio con la República Dominicana, probablemente colocándole emisiones en los mercados internacionales, porque hasta ahora la República Dominicana ha sido un buen pagador. Es verdad que se ha incrementado la deuda, pero está completamente al día, ¿no? Y incluso los plazos se han ampliado, ¿no? Entonces, el gobernador en esa reunión con su equipo resaltaba a los banqueros de inversión que la economía dominicana, en primer lugar, lleva un crecimiento de un 5.6 en lo que va del año y que se proyecta que va a ser en torno a un 5%, lo cual coincide con el Fondo Monetario y con otros organismos internacionales. Destaca la fortaleza del turismo, que ha tenido una recuperación de que lleva ya 4
2.3 millones de turistas recibidos, proyecta 7 para este año, ¿no? Y se volvió a retomar la meta de los 10 millones. También destaca el gobernador que las exportaciones han crecido un 16.5% en lo que va del año. Es una fortaleza de la economía dominicana. Y obviamente si tú lo que quieres venderte ante los potenciales inversionistas, tú tienes que resaltar la fortaleza, ¿no? Sí. Y la estabilidad. Hay una estabilidad política y social. Indudable. Que pocos países en la región ahora mismo disfrutan, ¿no? Envidiable. Porque eso es un aspecto que toma muy en cuenta los inversionistas, claro, ¿no? Sí. Las evaluaciones, las calificaciones de riesgo por parte de la calificadora reconocida, ¿no? El comportamiento de la remesa con 5.7 mil millones de pesos. Es que esta apreciación del peso dominicano no se podría registrar si no fuera porque el país ha estado recibiendo un buen flujo de divisas. O sea, un flujo de divisas que es capaz de apoyar la demanda, ¿no? Y mantener niveles adecuados de reserva. Amén de la confianza de que no lleva a la gente a querer tener sus ahorros en dólares, porque ahora mismo el rendimiento en dólares es muy bajo. No tiene y no tiene sentido. Al contrario, está perdiendo dinero el que pretendió proteger su capital en dólares, porque compró dólares posiblemente a 58 por uno, y ahora si lo sale a vender, le van a dar menos. Al 53. Una pérdida cambiaria, ¿no? Sí. O sea, que es un conjunto de elementos. El gobernador resaltaba ahí que aunque vamos a tener un déficit en la cuenta corriente de unos 3.5% del PBI, hay que destacar que en el primer semestre la factura petrolera se duplicó. Los precios se han disparado, aunque ahora están bajando, ¿no? Sí. Pero que ese déficit sería cubierto con la inversión extranjera, que está llamada a batir récord este año, con 4.000 millones de dólares. Son buenos. O sea que no se vislumbra presión cambiaria en lo que resta del año. Así es, así es. Mientras tanto, aquí en el patio interno, fue saludada el anuncio del Consejo Nacional de Hombres de Empresas, de los empresarios, de pedirle a sus afiliados que hagan incrementos salariales, y los deja por la libre, que hagan incrementos salariales para poder ayudar a combatir el tema de inflación. Otra noticia al revés. Igual que la que comentábamos antes, de la apreciación cambiaria. Sí. Son noticias que rara vez, yo no sé, usted ha dirigido un periódico, ¿cuántas veces ha podido titular? Por eso te lo digo, sí, es muy raro. Es raro, pero es cierto. Bueno, para nadie es un secreto que del último reajuste salarial que se practicó en julio justamente del año pasado, ya hizo un año. El año que viene hay otro. La resolución es cada 2 años, ¿no? Que se revise el salario, pero se ha registrado un nivel de inflación desde entonces de un 9.4%. Claro, del doble de lo que fue. Prácticamente se llevó la mitad de lo que fue reajuste para algunas escalas, que no todas las escalas fueron iguales, ¿no? Y como es natural, la canasta, por ejemplo, la canasta familiar pasó de 38.625 a 42.269, más de 4.000 pesos, ¿no? El costo de la canasta familiar, ¿no? Y eso ha deteriorado, obviamente, el poder adquisitivo del salario. No hay lugar a dudas, está a la vista, ¿no? Sí. Recuérdate que esos salarios fueron 21.000, la escala superior. La escala superior compromete a las empresas. Son como 4 o 5 escalas, ¿verdad? Bueno, 4 escalas, exactamente. Por ejemplo, la primera escala era de 21.000 a partir de enero, porque se hizo en 2 partes, ¿no? Empresas con venta de 202 millones de pesos en adelante o de 150 empleados o más. 151 empleados en adicional. ¿Tú sabes qué porcentaje de las empresas dominicanas emplea más de 150 personas? El 1.75, según la cifra de la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? Que son las empresas formales. Claro. Pero el 98.25% de las empresas tienen menos de 150 empleados. Y ahora entran las MIPYMES industriales. En el caso de las MIPYMES, que se están. Fíjate, la escala inferior del salario mínimo fue la MIPYME justamente, 11.900. Ahí es venta hasta 10 millones y menos de 10 empleados. Esos son los dos extremos, ¿no? Sí. De la escala. O sea, las MIPYMES industriales están por encima de las MIPYMES normales. Sí. Tienen como otra conformación por la cantidad de empleados que manejan. Ya. De todos modos, el reajuste nosotros entendemos que es un llamado sensato.
Obviamente que fue saludado por los trabajadores, los representantes de los trabajadores, pero ellos dicen que debe reunirse el Consejo Nacional de Salarios. Poniéndolo un poquito más, ¿no? Sí. Para revisar lo que se acordó el año pasado. No, y cuando tú vienes a ver, podrían estar pensando que los empresarios estarían pensando lo que le estamos aumentando ahora para el año que viene, entonces no vamos a poder aumentarle la cantidad que pueden demandar los sindicatos, sino que ya le hemos avanzado eso. ¿Podrían estar pensando eso? Es una sugerencia, ¿no? Sí, es una recomendación a las empresas que estén en condiciones, porque no todas las empresas van a estar en pero condiciones. Que vienen muy a tono a una realidad del país. Claro, claro. Déjame decirte algo, tú lo sabes. Muchas empresas, independientemente de lo que establezca la resolución del Comité Nacional de Salarios, revisan anualmente lo que son sus compensaciones. Porque es una manera de tú tener incentivada a la gente, ¿no? Hay algunos que tienen niveles porcentuales establecidos de incrementos anuales entre el 10 y el 15, el 10 es el normal, el 12 por ciertas evaluaciones, hasta el 15. Esperan esto para no quedar al margen, ¿no? Sí. Pero además hay una realidad, y es que cuando tú modificas estas escalas salariales o haces cualquier reajuste que cambie lo que son las escalas salariales, eso tiene un efecto de arrastre. Claro. Porque el que tenía una brecha de 2 o 3 mil pesos, tú se la va a mantener. Claro. Y no puede dejarlo a la par, porque si lo deja a la par, entonces lo que está es bajándole la categoría al que estaba arriba antes. Y podría desestimular, ¿no? Lo que es su aporte. Sí, eso tiene una teoría de dominó. Sigue Pero es un buen llamado, pienso, claro, ¿no? Y va a tener su impacto. No, claro que sí. Y más en una situación real como la que estamos viviendo con el tema de la inflación. Lo ideal sería que se lograra controlar la inflación, porque no hacemos nada con aumentar salario. En este caso sería indexación, compensar la pérdida por la inflación, porque eso lo podía llevar a una espiral inflacionaria. Lo ideal, como repito, sería que se controlara la inflación, que es el gran enemigo de los salarios, ¿no? Y que se fortalezca el salario real, que es el salario ya despojado de los efectos de la inflación. Pero eso es más difícil, controlar la inflación, quizás, que dejar al alivio que hacer ese llamado. Sobre todo que no depende de nosotros. Claro que sí. En esta coyuntura. Los subsidios y la deuda se traen el presupuesto. Bueno, mira, tenemos una situación con la inflación y esta coyuntura, ¿no? Y es que los subsidios, ya lo hemos comentado en programas anteriores, se están llevando una tajada del presupuesto. Claro. En principio, nosotros llegamos a pensar que el gobierno nos quería enfrentar el costo político, pero hemos visto que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Sí. Con la tasa de interés nos fuimos adelante y Estados Unidos está haciendo lo mismo, y Europa también. Sí. Porque el problema es que han subido todos los precios. Todo. Porque el combustible se ha disparado y entonces hemos visto también escenarios que no quisiéramos verlos aquí en nuestro país, en la región, con la desesperación de la gente. Claro. Y la aparición de Mesías que le prometen lo que no le pueden cumplir. Claro, y ahí vienen los problemas sociales. Entonces, aunque es una carga para la finanza pública, pero la carga más fuerte que podemos nosotros enfrentar es la desestabilización social. Claro. No, eso arrastra la situación de la economía y puede comprometer la situación política. Y el futuro. Claro, por ahí se puede ir todo. Entonces el gobierno le ha dado hasta cierto punto énfasis a apoyar lo que es el consumo, sobre todo de los sectores más carenciados, ¿no? Pero entre subsidios e intereses de la deuda, el jalón es grande. Óyeme, 48% prácticamente. Sí. Los intereses solamente se requieren el 20% aproximadamente. Sí. Y el otro, el 28%, son los subsidios, ¿no? Allá los subsidios a la energía, los subsidios a los combustibles, sobre todo. Que es muy alto, sí. Y el de los combustibles es de reciente aparición. De marzo para acá. Se ha moderado un poco. Fíjate que la semana pasada fueron 300 millones nada más. Pues llegó un momento en que eran 1,000 y pico de 1,700 millones. Claro, que era un jalón, ¿eh? Claro. Vamos a ver cómo este segundo semestre, que parece que ya, como te comentábamos antes, nos hemos ido acostumbrando a la economía de
de la guerra y ha habido alternativa en el camino, tenemos la fortaleza de la economía a favor. Ojalá y este segundo semestre las cosas se estabilicen, ¿no? Y finalmente la economía logre su objetivo. Así es. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y mientras tanto seguimos aquí. Así, si Dios quiere. En Oye País, y la semana que viene, don Carlos Cuello vuelve de nuevo a ofrecernos el panorama de la economía, sus análisis y la visión de hacia dónde parece ir el país y el mundo. ¿No es así, don Carlos? Así es. Y llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González, los convoco para mañana a esta misma hora aquí en Color Visión. Analizaremos nuevos temas noticiosos de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.